Dicen que los niños ven lo que los adultos ya no pueden ver. En un pequeño pueblo costero del norte de España, donde las olas del Cantábrico golpean las rocas negras, vivía un niño de 8 años llamado Diego. Su casa estaba en una calle que olía a sal y a pan recién hecho. Los pescadores regresaban al amanecer. La panadería abría antes que nadie y las ventanas aún conservaban el sueño de la noche. Diego era un niño tranquilo, sin rabietas, sin prisas. Amaba los lápices, el papel y esos momentos en que el mundo parecía detenerse, cuando el sonido del mar, el roce del lápiz o el suspiro de su madre se volvían parte del mismo silencio. Cada mañana, mientras su padre revisaba las redes y su madre preparaba el café, Diego dibujaba. Al principio, solo líneas, después siluetas. Durante semanas, en sus hojas apareció la misma figura, una mujer vestida de gris, con el cabello largo y enredado. Su rostro era borroso, sin ojos, como si la mano del niño se negara a terminarlos. El padre se reía. Tiene imaginación. La madre decía, es un artista. La maestra lo llamaba talentoso, aunque sus dibujos le parecían inquietantes. Pero Diego nunca explicaba nada, solo seguía dibujando. Una mañana, cuando el cielo aún tenía el color del plomo y el pueblo despertaba, el niño se detuvo a mitad del dibujo. Escuchaba algo, no el ruido del mar ni la radio, sino un susurro que venía de dentro, como una voz que se mezclaba con su respiración. Entonces levantó la mirada y dijo con calma, ella quiere que dibuje una casa. Su madre dejó la cafetera sorprendida. ¿Quién, Diego? El niño no respondió. Tomó otro lápiz, más oscuro, y comenzó a trazar líneas firmes. Una fachada vieja, ventanas estrechas, un balcón torcido. Era una casa antigua, de esas que parecen cansadas del tiempo. En el techo, una pequeña torre con una ventana. A un lado, un árbol seco, con ramas que parecían manos. La madre sintió un escalofrío. ¿Dónde la has visto?, preguntó. Ella me la enseñó, contestó Diego sin levantar la vista. Ese día en la escuela, Diego estuvo callado. Cuando los niños dibujaban la casa de sus sueños, él pintó la misma casa gris. Pero ahora, en la torre, había una mancha oscura, un reflejo. La maestra se acercó. ¿Y quién está ahí? Ella, dijo el niño. Está esperando. Esa noche, el padre, cansado y oliendo a mar, miró los dibujos. ¿Qué es esa casa, hijo? No lo sé, pero está cerca. La palabra cerca le provocó al hombre un extraño temblor, como un presentimiento que no quería aceptar. Guardó los papeles en el aparador, sin saber por qué, como si escondiera algo peligroso. Más tarde, cuando la casa dormía, Diego se despertó. Bajó a la cocina, extendió los dibujos sobre la mesa. La mujer, la casa, el árbol, la torre. Pasó el dedo por la ventana del dibujo y susurró un nombre que no recordaba haber oído jamás. Alba. Lo repitió más seguro. Alba. Intentó dibujarle los ojos. Pero su mano se detuvo. Sintió que, si lo hacía, ella podría verlo. Soltó el lápiz. En ese instante, una tabla del pasillo crujió. El niño contuvo el aliento. No era su padre. No era nadie. Solo el sonido del silencio volviéndose pesado. A la mañana siguiente, mientras el cielo aún era gris, Diego volvió a sentarse frente al papel. Esta vez, no dibujó a la mujer. Dibujó una calle, una esquina, una fachada húmeda. Y al final del trazo, la casa. Exacta, real. Su padre al verla palideció. Era un lugar que existía, un lugar del que nadie había hablado. Diego levantó la vista y dijo, con voz tranquila, como si repitiera algo que ya sabía. Ella dice que ya estamos cerca. Y el reloj de la cocina, sin razón, comenzó a marcar los segundos más lento. Los días en San Pedro del Mar pasaban iguales. El sol, el olor a sal, los gritos de los pescadores. Pero en la casa de Diego algo había cambiado. El aire se volvió más denso.
Los relojes latían a destiempo y las sombras parecían quedarse quietas más de lo normal. Diego ya no dormía bien. Se despertaba antes del amanecer, cuando el mar aún era gris. Se sentaba frente a la ventana, mirando hacia el viejo barrio abandonado al otro lado de la colina. A veces murmuraba palabras que su madre no entendía y otras solo sonreía, como si escuchara a alguien invisible. Una mañana, su madre lo encontró guardando los lápices en una caja y cerrándola con fuerza. ¿Por qué los escondes, cariño? El niño respondió sin mirarla. Para que ella no dibuje sola. Aquella frase la persiguió todo el día. En la escuela, la maestra llevó fotografías antiguas del pueblo. Iglesias, calles, balcones. Adivinen dónde están estos lugares, dijo. Diego hojeó las imágenes con indiferencia, hasta que se detuvo en una casa vieja, fachada gris, 2 ventanas, una puerta estrecha, la misma casa. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó. Es la casa de ella, susurró. En el reverso de la foto, escrito con lápiz, calle del Olmo 17. Diego anotó el número en su cuaderno. No volvió a hablar en toda la clase. Esa tarde, el cielo se nubló. Su padre volvió del puerto con olor a gasoil y cansancio. Cuando Diego pidió salir a caminar, él aceptó. No sabían que el paseo los llevaría directamente al corazón de la historia. El barrio viejo estaba casi muerto. Las ventanas tapiadas, las puertas cubiertas de moho. Pero en un muro sobrevivía una placa, 17. La casa estaba allí, igual que en el dibujo, el mismo árbol seco, la misma torre. Diego se acercó, tocó el hierro oxidado de la verja y cerró los ojos. «Hemos estado aquí antes», dijo. «No», respondió su padre inquieto. «Sí, ella vivía aquí». El viento sopló con fuerza. La puerta se abrió sola. El niño entró. Dentro olía a humedad, a mar viejo. Las paredes tenían manchas de sal, con formas parecidas a manos. Su padre lo siguió, llamándolo. En el piso de arriba algo rodó. Un sonido hueco, como una canica. Diego miraba por la ventana. «Ella me dijo que ya no está sola», dijo en voz baja. El hombre lo tomó del brazo. La piel del niño estaba helada, rígida. Salieron sin hablar. Antes de cerrar la puerta, Diego volvió la cabeza. «Ella sabe que tú no crees». Esa frase le perforó el alma. Aquella noche, la madre notó una marca en la muñeca de su hijo, fina, como hecha por una uña. Dijo que se había caído, pero al acostarlo, vio algo más. Sobre su palma había una huella blanca, como si la sal hubiera dibujado un mapa. El contorno era el de una casa. Llovió toda la noche. Al amanecer, la madre abrió la ventana. En el suelo, frente a la puerta, había huellas pequeñas, desnudas, que iban hacia el mar. Y dentro, en el silencio húmedo de la cocina, la caja de los lápices estaba abierta otra vez. Después de aquella noche, el hogar de Diego cambió. No de forma visible. No había grietas nuevas ni ventanas rotas, pero todo sonaba distinto. El silencio tenía peso. Hasta el reloj del pasillo parecía dudar entre un segundo y otro. La madre empezó a cerrar las ventanas con pestillos. El padre revisaba los candados cada mañana, sin admitir que lo hacía por miedo. Diego ya no hablaba casi nada, solo miraba hacia el mar. Y cuando dibujaba, ya no era a la mujer ni a la casa. Eran calles, esquinas, trozos de fachadas. Poco a poco, los dibujos formaban un mapa que solo él entendía. Una tarde, el cielo se oscureció demasiado pronto. El mar rugía con rabia. El viento silbaba como un animal herido. El padre decidió no salir al puerto. La familia cenó temprano, en silencio. Y cuando las luces parpadearon, Diego levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban algo, movimiento, como si viera algo que los demás no. De repente la electricidad se fue, oscuridad total. La madre pensó que el corazón se le detenía, y en esa oscuridad, Diego habló. «Está ahí». Corrieron a su lado. «¿Quién, hijo?», susurró ella.
la mujer del mar. Cuando volvió la luz, Diego seguía mirando por la ventana. Y afuera, entre la lluvia, se veía la casa, la misma del dibujo, real, tangible, al final de la calle, donde antes no había nada. Y en la ventana más alta, una sombra. La madre se acercó. La cortina del cuarto se movió con el viento, pero no había corriente. Ella tocó el cristal y sintió el frío, un frío que no era de invierno, sino de agua profunda. A la mañana siguiente, Diego pidió volver al viejo barrio. El padre se negó, pero el niño insistió. Decía que ella lo esperaba. Finalmente fueron, y allí estaba el número 17, la puerta oxidada, el árbol desnudo. El mar rugía a lo lejos. El padre lo tomó de la mano, pero el niño se soltó y dio un paso adelante. «Es su casa», dijo. «No digas tonterías», gruñó el padre. Diego lo miró con una calma que no era de un niño. Ella vivía aquí y nunca se fue. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El viento abrió la puerta con un chirrido lento. Adentro olía a madera húmeda y a sal vieja. El piso estaba cubierto de polvo, pero en una esquina había arena, como traída por la marea. En la pared, marcas alargadas, parecidas a huellas de manos. Subieron las escaleras. El sonido de los pasos se confundía con un golpeteo lejano, suave, repetido. En la habitación de la torre, el aire era más frío. Diego se acercó a la ventana. A través del vidrio se veía el mar gris. «Ella me llama», dijo. El padre lo tomó del hombro. La piel del niño estaba helada y el contacto lo hizo estremecerse. Salieron sin decir una palabra. De regreso a casa, la madre notó una pequeña herida en la muñeca del hijo. Parecía un rasguño o una marca. Él dijo que se había caído, pero cuando ella le limpió la mano, vio algo más, una figura dibujada con sal, la forma de una casa. Esa noche volvió la lluvia. El viento golpeaba las contraventanas. La madre no podía dormir. Se levantó, fue hasta la ventana y se detuvo. Fuera en el jardín, bajo la lluvia, alguien estaba de pie. Una figura delgada, con el vestido gris pegado al cuerpo, el cabello largo moviéndose como algas. La mujer levantó la cabeza y miró directamente hacia la casa. Y aunque la distancia era grande, la madre juró ver sus ojos, vacíos, sin luz, como el fondo del mar. Un relámpago iluminó la noche y la figura desapareció. Solo quedaron las huellas mojadas que se perdían en dirección al mar. Después de aquella noche de lluvia, nada volvió a ser igual. El mar seguía rugiendo, pero dentro de la casa el silencio era más fuerte. El aire pesaba. Hasta las paredes parecían escuchar. Diego ya no dibujaba, solo observaba. Se sentaba frente a la ventana y miraba hacia la colina, hacia el barrio viejo. Allí, detrás de los tejados, se adivinaba la torre de la casa número 17, y a veces parecía que en su ventana brillaba una luz. La madre notaba que el niño murmuraba. Movía los labios, despacio, como quien repite una canción. Cuando ella se acercaba, él callaba. Solo una vez lo oyó claramente. «Ya casi está lista». «¿Qué está lista, Diego?», preguntó ella. El niño no respondió. Esa tarde, el padre regresó del puerto con el rostro tenso. Traía olor a lluvia y a miedo. «He pasado por la calle del Olmo», dijo en voz baja. La casa tenía las luces encendidas, y en la ventana juraría que alguien se movía. La madre palideció. Diego levantó la vista y sonrió. Aquella noche el viento volvió. Las contraventanas golpeaban. El reloj del pasillo marcaba las horas sin ritmo. A las 3, Diego se sentó en la cama. El mar se oía más cerca, demasiado cerca. Se levantó, caminó descalzo hasta la ventana. Afuera el mundo era niebla. En medio de la bruma algo se movía. Una figura. Caminaba lentamente, con el agua hasta los tobillos. Una mujer de vestido gris. Su rostro,
sin rasgos. El cabello, largo, húmedo, pegado a la piel. Ella levantó la cabeza. Sus ojos no reflejaban la luz. Eran profundos, inmensos, vacíos. Diego apoyó la frente contra el vidrio. No sentía miedo, solo reconocimiento. Los labios de la mujer se movieron. No hubo sonido, pero entendió la palabra. Ven. El niño se giró. En su escritorio, la caja de los lápices estaba abierta. Dentro, algo brillaba. Una concha, pequeña, con el interior perlado. En ella, una palabra grabada, Alba. La tomó con cuidado. El aire cambió. Una vibración leve recorrió la casa, como si las paredes respiraran. En la cocina se oyó un golpe seco. Un vaso cayó al suelo. El padre despertó y corrió escaleras arriba. Abrió la puerta del cuarto. Diego estaba de pie junto a la ventana, con la concha en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó. «Ella me la dio». «¿Quién?». «Alba». El padre arrancó la concha de sus dedos. Era helada. Y al tocar el suelo se deshizo. Polvo. Polvo gris con olor a sal. Esa noche la madre soñó con pasos. No pesados. Ligeros. Como si alguien caminara descalzo sobre el agua. Despertó, escuchando el mismo sonido, pero ya no era un sueño. El agua de la jarra vibraba sola, como si alguien respirara junto a ella. Bajó a la cocina. Sobre la mesa, papeles mojados, nuevos dibujos. En uno, Diego frente al mar. En otro, el mismo niño en la puerta de la casa número 17. Y la puerta, abierta. Ella sintió que el aire se enfriaba. Entonces escuchó una voz, un susurro leve. «Tiene frío». Miró hacia la escalera. Diego estaba allí, despierto, mirándola. Su voz era tranquila. «Ella no es mala, mamá, solo tiene frío». Una gota cayó del techo, luego otra y otra. La mujer alzó la mirada. El techo estaba seco. Pero las gotas seguían cayendo, directamente del aire, una tras otra, formando huellas invisibles que avanzaban por el suelo, como si alguien caminara entre ellos. A la mañana siguiente, las paredes tenían manchas blancas, sal. Intentaron limpiarlas, pero al caer la tarde, las manchas volvieron, más grandes, más nítidas, con forma de manos. El padre dejó de hablar del tema. Empezó a beber, repitiendo que todo era humedad, pero incluso él sabía que había algo detrás. A veces, cuando bajaba por agua en la noche, sentía pasos detrás de los suyos. Nunca se atrevía a girarse. Diego comenzó a traer cosas del mar, trozos de vidrio, un viejo candado, fragmentos de cerámica. Dijo que ella está reconstruyendo su casa. La madre lloró por primera vez, no por miedo, sino por entender, demasiado tarde, que nada podía detener lo que ya había empezado. Aquella madrugada, el niño habló dormido. Sus palabras eran claras, serenas, en un idioma antiguo, pero entendible. Cuando llegue la marea, todo volverá. Al amanecer, la puerta de la casa estaba abierta de par en par, y sobre la arena, pequeñas huellas descalzas se perdían hacia el mar. El mar nunca había estado tan cerca, no porque hubiera crecido, sino porque todos lo sentían dentro, respirando con ellos. Los viejos pescadores decían que el agua estaba distinta, más densa, más oscura, como si guardara algo en su fondo. El viento traía olor a hierro y a memoria. Los habitantes de San Pedro del Mar hablaban en susurros. Recordaban una vieja historia, la de Alba del Mar, la mujer que vivió hace un siglo en una casa frente a la costa. Decían que el mar la reclamó una noche de tormenta, arrastrando su cuerpo y su hogar, y que, cuando las mareas cambiaban, su espíritu regresaba para reconstruir lo que había perdido. La madre de Diego no conocía esa historia, pero cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba las olas rompiendo demasiado cerca. A veces se despertaba empapada en sudor y sentía olor a sal en el aire, como si el mar estuviera debajo del suelo. Diego ya no hablaba casi nada. Pasaba horas mirando el horizonte, sentado en la orilla, con los pies en el agua fría.
Decía que el mar lo llamaba por su nombre. Decía que ella le prometió que pronto todo estaría completo. ¿Qué significa eso, Diego?, preguntó su madre una tarde. El niño sonrió, que el mar solo devuelve lo que es suyo. El padre intentó sacarlo de ese trance. Le gritó, lo sacudió de los hombros, pero los ojos del niño ya estaban en otro lugar, mirando algo que solo él podía ver. Aquella noche el viento cesó. La calma fue tan profunda que el pueblo entero se sintió dentro de una espera. Ni un ruido, ni una ola. Solo el latido del silencio. Cuando la madre despertó, la cama de Diego estaba vacía. La puerta abierta. Corrió hacia la playa, descalza, gritando su nombre. La luna iluminaba la arena y sobre ella, pequeñas huellas que se perdían en el agua. Gritó hasta quedarse sin voz. Entró en el mar, el agua helada cortándole las piernas. Pero el mar estaba inmóvil. Ni un movimiento, solo un murmullo, como un canto bajo el agua. Y entre las olas, algo flotó hacia ella. Una pequeña concha, la misma de antes. Por dentro, una palabra, Alba, cayó de rodillas. El padre llegó poco después, corriendo sin hablar. La abrazó, pero ella no sintió su calor. El mar se la había llevado también, de otra forma. Al amanecer, los pescadores vieron algo desde el muelle. En la ventana de la casa número 17, en la torre, se movía una cortina, y detrás de ella, una figura pequeña, un niño. La policía entró. No había nadie, solo humedad, y en la pared, un dibujo pegado por la sal. Una mujer en un vestido gris, un niño a su lado, y detrás de ellos, el mar. Los tres miraban hacia afuera. La madre de Diego ya no volvió a hablar. Recorría el pueblo buscando a Alba del Mar. Un viejo marinero le contó el resto, que Alba había tenido un hijo pequeño, que ambos desaparecieron en la gran tormenta y que, desde entonces, cada vez que el mar reclamaba algo, lo hacía en silencio. Días después, la madre regresó a su casa. En la mesa de la cocina había un papel seco, blanco, recién colocado. Encima, una gota de agua, salada. Lo entendió. El niño no se había ido, solo había regresado. Esa noche, el viento sopló distinto, el mar rugió, las luces del pueblo parpadearon, y por un instante, el suelo tembló como si respirara. Los vecinos dijeron que, durante la tormenta, alguien vio una silueta en la ventana de los padres de Diego. Primero una mujer, luego un niño, después nada. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía, la puerta abierta. En el alféizar, un lápiz gris con una inscripción antigua, y en la pared, líneas nuevas, frescas, dibujadas con sal. Una casa, una mujer, un niño, y debajo una frase: cuando llegue la marea, todo volverá. El mar lo había reclamado todo, y lo había devuelto a su manera. Había pasado una semana desde la tormenta. El pueblo seguía oliendo a sal, a algas, a madera podrida. El mar había devuelto lo que quiso, y se había llevado lo que necesitaba. Las olas seguían rompiendo, pero nadie se acercaba a la orilla, ni siquiera los pescadores. La casa de la familia de Diego permanecía vacía. Los vecinos evitaban mirar las ventanas. De noche, decían, se veía una luz débil en el piso de arriba y se escuchaba un sonido. El roce de un lápiz sobre papel. Lento, constante, como un corazón que todavía late. Una semana después, llegó al pueblo una periodista de Madrid. Se llamaba Laura Mendoza. Buscaba historias para un reportaje sobre leyendas costeras. Los lugareños le hablaron del niño desaparecido, de la mujer del mar, del número 17 en la calle del Olmo. Laura no creía en fantasmas, pero tenía una debilidad por las casas abandonadas. Y cuando vio aquella torre gris entre la niebla, supo que tenía que entrar. La puerta se abrió sin esfuerzo. Dentro, el aire olía a sal y metal, como el interior de un barco hundido. En el suelo, hojas de papel húmedas. En las paredes,
marcas blancas, como manos hechas de espuma. Laura subió las escaleras, grabadora en mano. Cada escalón crujía como si el edificio respirara. En la habitación de la torre encontró un escritorio. Encima, un lápiz gris, viejo, con letras grabadas. Lo tomó. Frío como piedra. Sintió un hormigueo en los dedos y, sin saber por qué, abrió su cuaderno. Comenzó a dibujar. Primero una línea, luego otra. Una puerta, una ventana, una torre. El trazo salía solo, como si alguien guiara su mano. Cuando terminó, miró el dibujo. Era la misma casa en la que estaba parada. El viento sopló dentro de la habitación, no desde la ventana, desde las paredes. Entonces lo oyó. Un sonido suave, bajo la mesa, como uñas rascando la madera. Laura se inclinó y una hoja de papel salió deslizándose hacia ella. En el papel había un dibujo. Una mujer de vestido gris, un niño a su lado, y detrás, la sombra de una tercera figura. Una mujer con una libreta. Ella. Laura se incorporó bruscamente. El espejo del rincón reflejó movimiento. Dos siluetas, la mujer del vestido gris y el niño. Estaban detrás de ella, pero cuando giró no había nadie. Dejó caer el lápiz. El sonido resonó como si hubiera caído al agua. Corrió escaleras abajo. La puerta se cerró sola a su paso. Fuera, la niebla era tan densa que no se veía el mar, pero se oía, respirando. Laura llegó al coche temblando. Encendió el motor y entonces lo vio. En el asiento del copiloto, una hoja, mojada con olor a sal. La tomó con cuidado. Era un dibujo, una casa, el mar, tres figuras y en la parte inferior, escrita con letra infantil: cuando llegue la marea, todo volverá. El corazón de Laura se aceleró. Dejó caer el papel, pero el agua ya se extendía sobre el suelo del coche. Salía del dibujo. Gotas, luego un charco, luego una ola. Miró hacia la ventana, el cristal empañado, y en el empañe, un nombre escrito desde el otro lado: Diego. Laura gritó. El motor se apagó. Fuera, el sonido del mar cubrió todo. A la mañana siguiente, encontraron el coche vacío en la carretera junto al acantilado. Dentro, una libreta abierta. En la última página, un dibujo inacabado. Una mano sosteniendo un lápiz. Y en la esquina del papel, una nueva firma, escrita con trazo infantil: Alba.